toma esto es como la génesis, ¿no? De la excusa de muchísimas cosas. Totalmente, totalmente. Por eso es que Como por hago ejemplo el proyecto sionista, que está tomado como génesis de esto, para totalmente. para la creación de un Estado. Totalmente, ya sea el proyecto basado en lo religioso elitista, ¿no? En lo religioso donde los sacerdotes tienen el poder y el Dios está encerrado en el templo y el único que tiene la llave del templo es el sumo sacerdote, ¿no? Y para acceder a eso, bueno, hay que seguir las reglas que todos los que son humildes, pobres o lo que fuere, o campesinos ya sin necesidad de irse a la humildad, sino cualquiera se le hace imposible acceder a esas normas de pureza para poder acceder tanto al templo como al templo, léase a las decisiones políticas del pueblo, ¿no? Entonces, por eso es que hago tanto hincapié en el contexto, en el decálogo está escrito por el proyecto profético, pensado en el proyecto profético, pensado en la confederación de tribus. Después lo que pase después, cómo uno lo lea, bueno, uno lo puede leer de otras maneras, pero estaba pensado para eso, no tiene que perder de vista eso, ¿sí? Entonces, eh, fundamental eso, al ser a ver, Yahvé es parte del pacto, parte de la alianza, ¿sí? Y entonces no puede perderse de vista que como parte interesada, él se presenta diciendo, yo soy parte de la historia de ustedes, soy el que los liberó, soy el Dios del pueblo, Dios en el pueblo, estoy en su historia, estoy en su origen, y entonces ser fiel a este Dios no es arbitrario o caprichoso, sino que es ser fiel al proyecto, ser fiel al pacto. ¿Sí? Tiene un fundamento. Los pueblos que existían en ese momento en Canaán eran monarquías absolutistas, opresoras del pueblo, tenían como Dios a Baal, estaban aliadas a Baal, el rey opresor de cada una de estas fortalezas, de estos pueblos, de estos, podríamos llamarle ciudades-estado, ¿no? A estos que existían en la tierra de Canaán, adoraban a Baal, que era el que justificaba y legitimaba esa opresión de esos pueblos. Ay, el sonido, ya los voy a encontrar y los voy a silenciar. Ahí está. Entonces, el dios de los egipcios era Amon-Ra, el aliado al faraón. El de los babilonios era Marduk, aliado al rey o al emperador. El de los asirios era Asur, aliado al rey. Entonces, cambiar a Yahvé, que era dios de la liberación, aliado al pueblo, por Baal o cualquiera de los otros dioses mencionados, significa abandonar el proyecto de pueblo libre. Y la tentación aparecía, la tentación de abandonar. ¿Por qué? Y porque era difícil vivir, bueno, era difícil ya en el relato del Éxodo, los esclavos escapados se empiezan a quejar por la situación en la que estábamos. Alguno incluso dice, pero estábamos mejor en Egipto al final, esto es un sacrificio enorme, estábamos mejor, era muy tentador. Abandonar la lucha por la libertad y, bueno, conformarse con la opresión, pero tener algo seguro para comer y algo donde dormir, ¿no? Era un esfuerzo muy grande el salir de la esclavitud. Entonces, no es solo cuestión que se eligiera al Dios más simpático o al más poderoso, sino cuál era el proyecto que ese Dios representaba. ¿Sí? Mientras que con Yahvé el proyecto era de libertad, con los otros era sometimiento. Ahora les vuelvo a compartir, para los que no lo tienen, no están con la Biblia cerca,
les comparto para que leamos juntos. Entonces, ahí se está viendo, ¿sí? Alguno que me haga que sí, ven los mandamientos, ¿no? Gracias, Delfina. Sí, sí, perfecto. Listo. Segundo mandamiento, Éxodo 20, versículos 4, 5, ¿sí? Acá abajo está. Lo leen, dice, no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por 1000 generaciones con los que aman y guardan mis mandamientos. Entonces, a ver, micrófonos habilitados. ¿Qué dice el mandamiento? El segundo mandamiento. Bueno, o sea, claro que no soy cristiana, entonces porque tal vez mi interpretación puede quedar un poco sesgada. Yo tampoco soy cristiano. No, No sé, sí, claro. no, bueno, Ni lo aclaro judío, ni nada de eso. No, bueno, imagino que esto es no creer en ninguna imagen, ¿no? Ninguna imagen que represente a. Entonces, bueno, es una diferencia eh, fundante, tal vez, no sé, con respecto al cristianismo, ¿no? Entre el judaísmo y el cristianismo. Lo pienso así como esta cosa de no a las imágenes, no a ninguna representación de Dios, no ser iconoclasta, ¿no? Está bien, ¿Puedo- eso está puedo bien, pero acotar? a ver, sí, escucho. Puede ser como la representación. Como es que lo veo más, no sé, esa imagen de Dios o esas cosas, porque si no se adoran como una imagen y no terminan adorando a lo que es el verdadero pueblo, o sea, lo que son Claro. ellos mismos. Sino Sí, yo que, iba a decir eso, es como que el hombre termina adorando esa imagen, poniendo toda la adoración o la divinidad en la imagen y no adorando al Dios, por ejemplo, ¿no? Al verdadero Dios. Bueno, perfecto. Los tres están muy bien. Sí, escucho. Una pregunta. Acá viene el famoso debate del mito del becerro de oro, porque Sí, después adoran, que yo te había hecho esa pregunta clases anteriores, porque tengo todo mezclada la historia en la cabeza, y me acuerdo que me dijiste, bueno, faltan 3 clases para esto. Bueno, esto es, ¿no? sí. Estoy como con la serie espoliada, pero más adelante. Bueno, acá el punto fundamental de este mandamiento es el tema de la idolatría y el riesgo que tiene el adorar imágenes, ídolos, es el riesgo al que se conviertan en fetiches, ¿sí? Que siendo creados por el hombre terminan dominándolo, ¿sí? Ya lo analizamos esto con Marx y el fetichismo. Lo mismo que puede derivar en adoración a otras imágenes de otros dioses, y entonces el riesgo no solamente es adorar a otros dioses o a otras imágenes por el tema del fetiche, sino por el tema también relacionado con el primer mandamiento, de yo soy el Dios de este proyecto, del proyecto de liberación del pueblo, ¿sí? Y soy un Dios que está en la historia, está en la liberación, está en la práctica, ¿sí? Soy un Dios dinámico, en movimiento, soy parte del pueblo, soy el pacto. Entonces, si vos me transformás todo eso en un cascabel, se vacía de contenido completamente el sentido, el proyecto, ¿sí? Entonces, no es solamente el riesgo de adorar a un fetiche,
sino que es el riesgo de perder de vista cuál es el proyecto. Y que es un... Sí, escucho, Martín. Que en esto no te harás escultura ni imagen, todo esto, prohibiciones, puede haber también algo de referencia a la gloria de las monarquías absolutas que tenían templos, estatuas, como esa gloria que rodea un poder que es de opresión. Claro, totalmente. Fue utilizado el tema de las imágenes, el tema de las esculturas, el tema de las... Fue utilizado para oprimir, ¿no? Fue utilizado para maravillar, la grandilocuencia, lo monumental. Piensen, acá me viene el siglo XX con los grandes edificios, las construcciones, pienso en Hitler, en Mussolini, en grandes construcciones que dejan a la gente pasmada y la hacen sentir chiquitita. Eso también tiene que ver con un tema de la dominación, ¿no? La gran construcción, la pirámide, tiene que ver con un sentido de jerarquía, ¿sí? De lo grande, yo grande, Dios grande, todopoderoso, ustedes pequeños, súbditos, ¿sí? Pero bueno, fundamentalmente este mandamiento está eso, muy cauteloso con el tema de que la gente se desvíe de proyecto, ¿sí? Que sea obnubilada por un becerro de oro y que no se dé cuenta que detrás del becerro de oro hay todo un proyecto que lo termina oprimiendo y volviendo a lo que ya vivieron, ¿no? A la esclavitud. Y de esta manera también se eterniza este Dios, porque creo que, digo, al ser un Dios que no se ve, ¿no? Como que también cambia la manera y la mística de la fe. Porque Claro. digo, estamos hablando de una nueva fe, de una creación en una fe en donde no tiene que ver con lo que se ve, sino como con otra cosa. Sí, totalmente. Bien, ahí me hace pensar en la búsqueda del cáliz sagrado, ¿no? Imagínense si a Jesús, bueno, todavía no llegamos a Jesús, ¿no? Pero imagínense si a Jesús le hubiera importado, cuando lo estudiemos un poco más a Jesús van a decir, qué ridículo, estamos hace 2000 años hablando de dónde estará escondido el cáliz o el santo, ¿cómo es que se llama? Perdonen, discúlpenme la Grial, ¿no herejía. era? El santo Grial, o no, estaba hablando del otro, la tela con la que cubrieron su cuerpo. Por favor, si alguien me ayuda. Sudario. El santo sudario, eso, gracias. El santo sudario. Imagínense si ese objeto hubiera sido trascendente, si lo que estaba queriendo hacer el tipo es decir, che, estos del templo son unos ladrones que nos están robando para perdonarnos los pecados, ¿no? ¿Era importante la búsqueda del santo grial o del santo sudario? No, son objetos que desvían la atención y terminan siendo contrarios al propio proyecto, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el segundo mandamiento. No te hagas escultura ni imagen, ¿sí? Para no perder de vista cuál es tu Dios y por qué este es tu Dios. ¿Por qué es el Dios que elegís? ¿Por qué es el Dios que te conviene? ¿Sí? El tercer mandamiento dice, no tomarás en falso el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Este mandamiento, eso es Éxodo 27, ¿no? Seguimos con el decálogo eloísta. Hasta ahora estamos leyendo solamente el eloísta. Este mandamiento habla de la confianza mutua necesaria para que la confederación pueda funcionar en armonía, ¿sí? Cuando se recurría a un juramento para algún asunto importante dentro de la comunidad, se lo ponía, así como Yahvé había sido parte del pacto, ¿sí?
se había pactado entre las tribus con Yahvé, ahora también ante cualquier situación, cualquier situación importante, se le oponía a Yahvé como testigo, ¿no? El famoso "te lo juro por Dios". Bueno, faltar a ese juramento era faltar a Yahvé, lo cual faltar a Yahvé era faltar a la comunidad, faltar al otro, ¿sí? Ir en contra de la comunidad. Entonces era muy importante no utilizar en vano su nombre. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Asumo que sí. Sí. Listo, gracias. Bueno, ahora, el cuarto mandamiento. Muy importante. Dice: recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día de sábado y lo hizo sagrado. A ver. ¿Y esto tiene que ver con la creación del mundo que se relata? Esto tiene que ver, sí, el día del sábado. Acá hay una justificación de por qué es importante el sábado, por una cuestión religiosa, ¿sí? ¿No? Lo central del día sábado es que el hombre necesita descansar alguna vez para recuperar fuerza. Es una justificación teológica, ¿no? Diciendo, bueno, porque Yahvé hizo el mundo en tantos días y descansó, hizo el mundo en 6 días y descansó el séptimo, entonces todos tenemos que hacer eso, ¿sí? Este es el relato eloísta de los 10 mandamientos. Pero cuando reescribieron este decálogo, el Deuteronomio, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes les hablé de los 2 que sí nos interesaban, los 2 decálogos que sí nos interesaban porque estaban relacionados con el proyecto profético de liberación? Les nombré el Deuteronómico, que está exactamente en el... A ver, voy a buscar acá si lo tengo en la Biblia entero. Está en el capítulo 5 del Deuteronomio, versículo 15. Dice así. Pero el día séptimo, arranco desde el 12. Deuteronomio capítulo 5, versículo 12. Dice: cuida de santificar el día sábado, como Yahvé tu Dios te lo manda. 6 días tienes para trabajar y hacer tus quehaceres, pero el día séptimo es el de descanso en honor de Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu servidor, ni tu sirvienta, ni tu buey, ni tu burro, u otro de tus animales. Tampoco trabajará el extranjero que está en tu país. Tu servidor y tu sirvienta descansarán así como tú. Y acá dice lo importante: pues no olvides que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, de la que Yahvé, tu Dios, te sacó actuando con mano firme y dando grandes golpes. Por eso Yahvé, tu Dios, te manda guardar el día sábado. Acá le da una vuelta más al mandamiento, a la importancia del sábado, que es no solamente una justificación teológica de Yahvé hizo el mundo en 6 días y descansó el séptimo, sino no te olvides que eras esclavo, ¿sí? Que fuiste esclavo. Entonces es y ahí cuando fuiste esclavo no tenías el día de descanso. Entonces, la justificación, el acento, se desplaza desde la explicación teológica hacia una explicación histórica, materialista. La esclavitud sufrida en Egipto. El esclavo no tenía derecho a descanso y no hay que olvidarse, el pueblo hebreo no tiene que olvidarse que fue esclavo
y que no tenía ese derecho elemental. Entonces, ahora que fue liberado, debe respetar sus propios derechos y también debe respetar los derechos de los demás. No debe dejarse esclavizar ni esclavizar a los otros. ¿Sí? Esto luego, obviamente, en los otros decálogos, en el decálogo monárquico, ¿no? En el de el león conquistador de la tribu de Judá, que se va llevando por delante los otros pueblos para conquistarlos y someterlos, no va a hacer este acento en, che, no nos olvidemos que fuimos esclavos, porque justamente es otro proyecto al que quiere hacer lo mismo que le hacían, ¿sí? ¿Sí? Listo, supongo que sí. Entonces, Sí, pero, profe, perdón, yo tengo una duda, no me quedó clara. Entonces, esta explicación teológica se encuentra en el relato eloísta y la explicación histórico-materialista, ¿en dónde se encuentra? en el Deuteronómico, Ah, ok, gracias. que también es profético, pero está escrito 3 siglos más tarde. ¿Sí? A ver, todo está escrito tarde, ¿no? Todo está escrito después de que aconteció. Recordemos, el éxodo tuvo lugar alrededor del 1200 a.C. y el relato eloísta se escribe alrededor del siglo VIII, o sea, 400 años después. ¿Sí? Y el deuteronómico se escribe, bueno, se escribe en el norte, luego cuando invaden los asirios, esconden esos manuscritos en el sur y son descubiertos como 100 años después, o sea, se escriben más o menos en el siglo VI y son descubiertos, o en el siglo VII y son descubiertos en el siglo VI, ahora no me acuerdo exactamente los datos, pero tienen como por lo menos 200 años de diferencia con el otro decálogo, el eloísta. ¿Sí? Y acá sí retoma una justificación histórica, no solamente porque Dios descansó, vos tenés que descansar, sino porque además fuiste esclavo y es importante el descanso, es importante respetar tus propios derechos y respetar los derechos de los otros. ¿Sí? Entonces, acá hay que pensar en, vos Tamara, no me acuerdo si eras vos que sos practicante, la importancia del Shabbat, ¿qué nos podés compartir vos de qué es lo que enseñás cuando hablas del sábado? No, bueno, nosotros enseñamos la parte teológica de que Dios creó el día, que Dios creó el mundo en 7 días, digamos, bueno, y el séptimo descansó en realidad, en 6 días el séptimo descansó, y lo vemos desde ese lado. También de poder como, el Shabbat es un momento de conexión personal, también hay un montón de costumbres que los más religiosos, los más ortodoxos realizan, como que no trabajarás literalmente en todo sentido, como que no prenden la luz, no cargan cosas, no manejan dinero, nada, ese tipo de cosas. No lo enseñamos desde este lado materialista histórico. Claro. Claro, bueno, no sé a qué rama del judaísmo perteneces, pero obviamente hay matices, hay sectores más ortodoxos y sectores más ayornados, si se quiere, o progresistas. Pero bueno, hay sectores muy extremos, gente que no toca el botón del ascensor o que lleva al extremo el descanso del sábado, el no hacer el sábado, ¿no? Aunque le juegue en contra de su propio bienestar, ¿sí? Esto después lo vamos a ver cuando en algún pasaje a Jesús le llevan un enfermo el sábado y lo ponen en la situación de, a ver, ¿lo vas a tratar de ayudar un sábado? Y entonces
él está con ¿qué hago? ¿Lo ayudo el sábado? Y entonces él va a decir, el hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. O sea, tenemos que pensar en la vida, en la salud, más allá del sábado, ¿no? Entonces, tiene sentido esto. ¿Por qué es sagrado el sábado? Y bueno, por una cuestión histórica, no por una cuestión meramente teológica. O lo teológico tiene una raíz histórica que no hay que perder de vista, ¿sí? Lo mismo para los musulmanes, el mes sagrado, el Ramadán, ¿no? Que es utilizado muchas veces a propósito. Yo no me acuerdo si fue en la guerra del Golfo, que los atacaron, que Estados Unidos ataca justo en Ramadán, especulando que no se iban a defender porque estaban en su mes sagrado de recogimiento y ayuno y reflexión. También la guerra de los 6 días. También, claro. La guerra de Yom Kippur. También, claro, puede jugar en contra del propio pueblo esto, el aferrarse y sacar de contexto el motivo, ¿no? Perdón, que me pongo así, todo enfervorizado. A ver, perdón, que acá tengo preguntas. ¿Es evitar una esclavización más allá de la distancia temporal? Pregunta Gustavo. ¿Ambos proyectos son de liberación, proyecto profético? Sí, los dos, con respecto a esto del sábado, el eloísta y el deuteronómico, sí, los dos son parte del proyecto profético de liberación. Es una reescritura. Deuteronómico es la vuelta a escribir, es la posterior escritura sería, ¿no? De la misma historia. Bueno, el quinto mandamiento: respetarás a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. Éxodo 20:12. Acá el mandamiento pone el acento en la protección de las generaciones anteriores, en la protección de los ancianos, que por más que dejen de ser productivos para la comunidad, son importantes, son fundamentales. Son fundamentales, a ver, les habilito micrófono. ¿Por qué son fundamentales en un... Puede ser como en una función de enseñar la tradición en los núcleos familiares, digamos, la tradición, bueno, del pueblo de Israel en formación. Perfecto, Martín. Excelente. Son los ancianos, y bueno, imagínense, los ancianos, yo ya sería parte de los ancianos, ¿no? Tengo 45 años. En esa, la expectativa de vida de estos pueblos era, bueno, mucho más corta que la que tenemos ahora, pero aquella gente que dejara de ser productiva para su comunidad era fundamental, porque eran los portadores de la memoria, eran los que en un pueblo de tradición oral, ¿sí?, es fundamental la memoria, y acá volvemos a lo que ya hablamos al principio de esta cursada. ¿Por qué es importante la memoria? La memoria no solo individual, sino la memoria de la comunidad, la memoria histórica, porque si se pierde la memoria, se pierde la identidad, y si se pierde la identidad, se pierde el sentido, el proyecto, la utopía, ¿sí? Por eso es fundamental todos los elementos de esta comunidad, porque son parte del pasado, presente y futuro, ¿sí? Son parte de esta dinámica que es importantísimo que no se pierda, la memoria, ¿sí? La memoria para no perder la identidad, para no perder el proyecto. Entonces, hay que respetar a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. ¿Por qué? Porque por más que no sean productivos, son parte de lo que vos sos, ¿sí? Y son lo que permiten que vos sigas siendo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sexto mandamiento: no mates. Éxodo 20:13. No mates.
Bueno, acá ya vienen una serie de mandamientos. Al principio de los mandamientos, los primeros hablaba sobre el Dios, después ya habla sobre cuestiones más del pueblo, ¿no? El descanso del sábado, el respetar a los mayores, y ahora vienen unos preceptos que es como negaciones de cosas, ¿no? Prohibiciones de cosas, siempre teniendo en cuenta cuál es el proyecto del don y el proyecto de vida, ¿sí? Este mandamiento, claramente, no mates, va hablando del respeto a la vida, es fundamental para la convivencia en la comunidad. Entonces, no mates dentro de la comunidad. Si nosotros recordamos cómo un relato del Éxodo donde Moisés ve cómo estaban castigando a un esclavo, ¿sí? Y va y lo mata al que estaba pegándole al esclavo, ¿sí? ¿Se acuerdan ese pasaje del Éxodo? No tengo acá anotado la parte, pero bueno, justamente Moisés, ¿no? El líder total de esta etapa, de este grupo, que se escapa de la esclavitud, es un asesino. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Hay que respetar la vida, es fundamental para la convivencia de la comunidad. Yahvé es el Dios de la vida. Sin embargo, creo que era en el capítulo 2 del Éxodo, Moisés asesina a un soldado egipcio. Y esto es lo mismo que cuando ya la otra vez hice alguna referencia. Lo mismo que cuando Jesús pone la otra mejilla, ¿no? Es un mandamiento que es constantemente descontextualizado. No les estoy diciendo, che, salgan a matar, tranqui. Les estoy diciendo, hay que pensar que la norma dentro de nuestra comunidad es no matar, ¿sí? Es necesario defender la vida, que es lo esencial para nuestro proyecto, ¿sí? Pero frente a las amenazas externas, no hay que quedarse manso cuando te vienen a matar, ¿no? Frente a la opresión de Egipto, a las monarquías cananeas, al imperio asirio, al babilonio, las clases dominantes. Alguna vez, para defender la vida, será necesario causar la muerte. ¿Sí? Para proteger el proyecto, alguna vez es necesaria la muerte. Pero esta no es una condición que se elige, es una condición que imponen los enemigos de la vida, los enemigos del proyecto. Entonces, frente a una amenaza, violencia externa, no hay que aferrarse al mandamiento, descontextualizarlo y decir, no, mi mandamiento dice que no tengo que matar, sino que lo que tengo que pensar es, bueno, ¿cómo tengo que hacer para que pueda continuar este proyecto, para que pueda continuar la convivencia de nuestra comunidad? Bueno, a veces, lamentablemente, es necesaria la muerte, ¿sí? Para defender la vida. El mandamiento fue utilizado ideológicamente justamente para desarmar al pueblo, para entregarlo mansamente al dominio, para decirle, respetá estos mandamientos y te vas a respetar la miseria total que te tocó vivir, la opresión total que te tocó vivir, no hagas nada, poné la otra mejilla y te vas a ganar el cielo. ¿No? Mansamente, podés ver cómo están matando a tu hermano, pero vos tenés que no matar. Estoy haciendo una apología horrible. Bueno, vamos con el que sigue, el séptimo mandamiento. ¿Están cansados? ¿Cansadas? ¿Quieren hablar? No, Emilio, no, yo estoy. ¿estás bien? Bueno, entonces sigo. Séptimo mandamiento.
No andes con la mujer de tu prójimo. Éxodo 20:14. ¿Cómo estamos de tiempo? 2:35 quedan. Estamos. Bueno, este mandamiento generalmente ya me parece que lo deben haber escuchado alguna vez. En general ha sido interpretado desde el proyecto de Mancha Pureza, ¿sí? Desde el punto de vista sexual, ¿sí? Desde el proyecto sacerdotal, ¿no? Considerando al sexo como uno de los focos principales de los pecados que ofenden a Dios, ¿sí? Pero lo que quiere, si tenemos en cuenta cuándo se escribió, por qué se escribió, para qué se escribió, en lo que hace hincapié este mandamiento es en el sexo como fuente de vida, ¿sí? Y lo que hace este mandamiento justamente es guardar la vida, proteger la vida. ¿Por qué? Porque en estas sociedades había un tema muy importante que era el tema de la procreación, ¿sí? Había niveles de mortalidad muy altos. ¿Por qué? Porque bueno, las condiciones eran muy difíciles, ¿no? La falta de agua fundamental, el clima. Amenazaba una naturaleza que recién estaban intentando dominar, amenazaban enfermedades corporales cuya naturaleza se desconocía, enfermedades espirituales atribuidas al demonio, a espíritus malignos, amenazaban las tribus enemigas. Y un tema importante a tener en cuenta en estas sociedades era el tema de la exogamia, ¿sí? Que era importante. Las mujeres de un clan eran donadas o intercambiadas por otras de otros clanes, ¿sí? De una tribu por otras de otra tribu. De esta manera, uy, se me está por cortar de nuevo, nos volvemos a conectar en breve, pero la mujer era como, lamentablemente, una especie de bien de intercambio para que se mantuviera la armonía dentro de la confederación de tribus, ¿sí? A ver, ahora corto yo y nos volvemos a conectar.